Bien, en esta parte ya, en esta noche, en este domingo, y agradeciendo siempre la sintonía de todos ustedes para esta parte, así como para los comentarios. Y hemos querido convocar precisamente para hablar sobre un tema que me ha llamado la curiosidad desde hace un buen tiempo. Yo espero que lo que es para nosotros esas interrogantes, algunas dudas o quizás algunos conocimientos, aunque uno sea abogado en ejercicio, pero hay cosas que también necesita ver la realidad. Y para ello hemos invitado en la noche de hoy a alguien especializado en esa parte con los menores de edad y todo lo que envuelve ese tema. Ella es procuradora de la Corte de Niñas, Niños y Adolescentes de aquí de Santiago, ya hace mucho tiempo. Yo pienso que hay pocas personas en el país que tengan la sapiencia y la experiencia de la magistrada Antia Beato. Magistrada, buenas noches. Buenas noches. Nos place su presencia aquí. Gracias, gracias. Hacía tiempo que estábamos por invitarla, pero siempre hay algo que se interpone. Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Lo primero es, ¿por qué usted estudió Derecho? Yo la adolescencia la pasé en una etapa muy difícil de República Dominicana. Me marcó mucho los 12 años de Joaquín Balaguer. Mucha injusticia. Yo primero quería estudiar periodismo, pero periodismo solo se daba en la UAS en Santo Domingo. Sí. Y la UAS siempre fue un escenario de muchas confrontaciones. Sí. Entonces, la segunda opción, pero válida para mí, por mi forma de ser, me gusta la lectura, me gusta hablar, interceder por los demás, entonces estudié Derecho por eso. Y luego, cuando la UAS abrió sus puertas en Santiago, entonces estudié Comunicación Social. Ah, o sea que Sí. cumplió su sueño. Así es. No se quedó con ese deseo. No, para nada, para nada. Sí, de alguna manera, bueno, usted me ve a mí, de alguna manera está conectada. Hay comunicadores que luego son abogados, Sí. o periodistas que luego son abogados, Sí. no solamente por el hecho de tener una carrera más, sino porque los apasione la vinculación que hay. Sí. Y ya sabido esto, entonces, ¿por qué entrar al Ministerio Público? Cuando ganó el primer gobierno del PLD, entonces había una serie de miembros del PLD en esa época que fuimos seleccionados para hacer ministerios públicos acompañando a Julio César Valentín. Entonces yo entré en el 96 a hacer el Ministerio Público y fue como natural, porque uno iba a abogar por otros. Y en el 96 estábamos todavía con un rezago de la época de Balaguer, veníamos como con esa deuda social. Sí. Entonces yo fui Ministerio Público 96-2000. En esa época le llamaban abogados ayudantes. Entonces fuimos abogados ayudantes de ese procurador fiscal que luego fue diputado, Julio César Valentín. Y ya en el 2004, entonces había opción, porque la materia de niños estaba vigente, y entonces opté por ser Ministerio Público en el área especializada de niños, niñas y adolescentes. O sea que usted entró con el código. Así mismo, entramos con la vacación, que así se llama el espacio de tiempo en el que el código entra, entramos en la vacación del código de niños, niñas y adolescentes y recién entrado el código procesal penal. Correcto. Y nos tocó a nosotros entonces el periodo de tiempo que ellos llamaban de liquidación de los procesos anteriores. Que fue un tiempo, la verdad, un dolor de cabeza. Así mismo, entonces nosotros estábamos estrenando un nuevo proceso y liquidando los viejos procesos. Y creo que por eso es que somos pioneros en esta materia. Nacimos con el código y hemos ido creciendo junto con el avance de la materia de niñez y adolescencia. O sea que se puede decir que usted tiene casi 25 años en el ejercicio. De hecho, yo tengo 28 años de servicio público, porque yo fui juez sustituta de paz en el periodo 92-96. Okay. Salí de ser sustituta de juez de paz para hacer entonces Ministerio Público. Ya. ¿Y por qué la materia especializada de niños y niñas y adolescentes? No tenía la edad que tengo ahora, era una época en la que estábamos más cerca de nuestros sobrinos, nuestros primos y
lo vimos natural, ese grupo que entró a esa jurisdicción especializada, lo vimos natural, que podíamos hacer un aporte desde ese espacio, porque ya teníamos la experiencia de ser Ministerio Público en los 4 años anteriores. Ya. Vamos a decir que es una materia especial, es una atribución especial? Sí. El área de niños, niñas y adolescentes. Usted que ya la ha visto, la ley, la 136-03. Así es. ¿Usted entiende que con lo que se tiene hoy, que es el mismo instrumento, que ya tenemos con él 22 años? Así es. ¿Es necesario hacerle alguna transformación, alguna adecuación, o el instrumento que tenemos suple bastante? Con el que tenemos todavía podemos impartir una justicia más o menos equilibrada, porque ha recibido 2 modificaciones. Ah, sí, es cierto. Y una de ellas fue para el aumento del monto de las sanciones a los adolescentes. Y Sí, que los inimputables, los que tienen de 12 años hacia abajo, entonces puedan recibir algún tipo de intervención del sistema sin que vayan privados de libertad, porque la idea es que no crucen los 13 años con un vicio en su comportamiento que los convierta luego en personas que infrinjan la ley. Entonces se hace una intervención, se busca por qué una persona de 12 años hacia abajo viola la ley, cometen algún ilícito penal, y entonces buscar un remedio para ellos. Pero eso se da en la práctica. Claro que sí. O sea, si por ejemplo hay un joven, vamos a decir que un niño de 12 años, o una niña. Un niño o una niña de 12 años comete un hecho. Sí, un ilícito penal. Un ilícito penal. No puede ser imputable, porque no llega a los 13. Es inimputable, no hay una sanción para él. Exacto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que utiliza el sistema? Tenemos un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y profesores. Se hace una evaluación de la causa de la comisión de ese ilícito penal. Si el ruido viene de la familia o externo a la familia, entonces se trata de corregir ese ruido. Podría ser que el niño sea víctima de violencia física, sexual o psicológica, y entonces él esté replicando la conducta lo que ve en el hogar, que ve en su hogar, o de que él ha sido víctima. Y entonces se trata de buscar entonces un remedio para que su conducta cese, y si viene de los adultos, entonces que los adultos se sometan a algún tipo de tratamiento, algunas veces con una charla. Hay un programa que se llama Crianza Positiva que se imparte en Conani, y entonces da resultados. El niño sabe que cuando cruce la etapa de la niñez hacia la adolescencia, si replica ese mismo comportamiento, podría perder su libertad o tener restricciones en la libertad. En la práctica, lo que usted me ha explicado suena muy bueno. ¿Cómo se da eso ahora en la práctica? ¿Realmente usted ha visto que niños que han caído en una situación de ilícito penal han reformado o han vuelto a caer? ¿Cuál es la regla? Depende del entorno, porque si el ruido viene del entorno, si, por ejemplo, se detiene una persona que lleva una cantidad de drogas como para ser sancionado, y vemos que es un niño, si es el tío, la madre, el padre que está en el tráfico de drogas, y el niño retorna a ese espacio, entonces va a volver a lo mismo. Posiblemente él vuelva al sistema como adolescente o vuelva al sistema como adulto, siendo infractor de la ley 5088. Entonces, en esa situación, que ese ejemplo que usted me ha puesto, que puede haber muchos así, o puede haber varios en esos casos así. Es posible, pero le pongo un ejemplo porque si es violencia, la violencia puede disminuir. El padre puede ir privado de libertad, la madre puede ir privada de libertad. Si la madre está ejerciendo violencia porque ella es víctima de violencia, entonces se puede... Entonces ahí asume el sistema de oficio. Trabajar, sí, el sistema puede trabajar a la familia y la violencia disminuir. Pero puede ser cualquier ilícito penal. Si el niño tiene un ambiente adecuado, que no se replique las causas de su conducta anterior, entonces el niño no vuelve al sistema. Pero en el caso que usted me puso como ejemplo. En el de la droga. Sí, que ahí el sistema tendría que
quizás atrapar al padre o a la madre en una situación. Pero podríamos cambiarlo del lugar donde él está viviendo, porque es Ahora, una de las modalidades. ok. No siempre retorna a su hogar. Si hay un espacio en el que él puede estar, Ok. en su familia ampliada, entonces se coloca en la familia Ok, ampliada. ok. Y hay espacios que tiene el Estado, que él puede estar en uno de los hogares que son un espacio de tiempo determinado, en uno de esos hogares que tiene el Estado Ok, ¿cómo se llama? Lo tiene a su lo disposición. tiene a su disposición. Sí. Perfecto, eso es lo que quería. Porque a veces uno tiene un idealismo, o uno piensa, o uno describe, o teoriza sobre algo, y por eso le pregunto sobre la Claro, práctica. la norma es un marco grande. Exacto. Y dentro de ese marco grande tenemos que colocar muchísimas historias Situaciones. que no son a veces las que uno se imagina. Y cada proceso es muy individual. Muy individual. Depende de la familia, depende del niño, depende si el niño tiene esa familia ampliada que le pueda acompañar, depende de si nosotros tenemos en ese momento la herramienta necesaria. Tratamos siempre de dar lo mejor para que esa persona que cometió un ilícito penal en su niñez no retorne al sistema siendo adolescente, O sea, pero hay cosas que el sistema no tiene no tiene manera. cómo Claro, preverlo. Claro, claro. Y es un sistema porque no solo trabaja el Ministerio Público, trabaja el Ministerio de Educación, trabaja Es cierto. el Ministerio de Salud, trabaja la policía, trabajan los Es psicólogos, algo los profesores. multidisciplinario, como usted Exactamente. Entonces, todos esos elementos se combinan a favor de ese niño o de esa niña, apostando todos a que no retorne. Ok. Porque si retorna, entonces... dijo. Sí, ya sería en otra situación. Y el niño tiene conciencia, o la niña tiene conciencia, de que es su edad lo que representa una ventaja en ese momento. ¿Se puede decir entonces, magistrada Antia, que de acuerdo a lo que usted nos acaba de explicar, se puede decir que el sistema de niñas, niños y adolescentes, que usted es parte, funciona en Santiago? Claro que sí. Los números están ahí para demostrarlo. Nosotros tenemos Dígame, una ¿usted tiene afluencia, no le puedo decir números ok, porque se levanta mensual y varía de mes en mes. Pero un mes que usted me diga, Pero- el que usted se acuerde, No, por ejemplo, ellos pueden atender hasta 80 personas diarias. diarias. Wow. Y eso implica entonces que si la gente se acude al sistema, porque el sistema da una respuesta. La respuesta no puede ser inmediata, a veces no es inmediata. Claro. Porque, hablemos de un proceso de guarda o de derecho de visita, lo que entra por nosotros es la etapa de conciliación. La pareja va con el problema de que quién se queda con la guarda, cuál es el tiempo el que el padre o la madre puede tener el derecho a la visita o un permiso de viaje. No llegan a ningún acuerdo, eso entra al sistema, porque entonces debe ser un juez que tome la decisión. Entonces, nosotros vemos muchos usuarios del sistema y la respuesta, entonces, no la damos nosotros a veces, la da el sistema. Nada del sistema. Cuando dice el sistema, dice los tribunales. En los tribunales, porque son también Sí, son parte parte del de nuestro sistema. Y a veces llegan a acuerdos en el despacho de la fiscalía y eso se homologa entonces en el tribunal. Y ahí la respuesta puede ser rápida, pero a veces la respuesta no la encuentran y si, por ejemplo, tan rápido como ellos quisieran. Usted y yo lo sabemos, pero si, por ejemplo, se hace un acuerdo en la fiscalía de la guarda y hasta del tema de, no sé si la pensión lo trabajan ustedes o va a juzgado de paz. A juzgado de paz, sí. Ok, bueno, pero solamente la guarda. Y uno de ellos no la cumple, uno de los padres. ¿Qué sucede? La ley tiene mecanismos para tratar de que el padre o la madre que incumple, cumpla la parte a la que se comprometió. La misma ley establece en su artículo 104 que quien no cumple la guarda, el derecho de visita o los compromisos que adquirió, Sí. hay un proceso en el que el tribunal puede perseguirlo y hay sanciones pecuniarias e incluso hasta puede perder su libertad. Eso es importante que lo haya aclarado. Yo no voy a entrar a la otra pregunta, que lo voy a dejar para el segmento anterior, pero sí la voy a dejar con ese pensamiento, para que usted vaya haciendo memoria. En esos 28 años, que de eso podamos decir que usted tiene 25 o 24 en el ámbito de la Procuraduría. Sí. Usted me va a comentar, después de la pausa,
una experiencia que le haya marcado de manera positiva y otra de manera negativa. Negativa me refiero a que porque a uno, siendo fiscal o abogado, hay cosas que le llegan al corazón, que quizás no es lo que usted quisiera, pero es lo que se impone o la situación que se da. Y una positiva y una que le haya impactado. Pero eso va a ser después de la pausa. Estamos conversando en esta noche con la magistrada Antia Beato en el ámbito de la Procuraduría en Santiago de niñas, niños y adolescentes. No se mueve ahí que puede pagar por ello. Bien, amigas, aquellos que están sintonizando en este momento, nosotros estamos en este encuentro de este domingo, de esta noche, con un tema que nos interesa que la gente le dé seguimiento por la vulnerabilidad que posee quien es parte y objeto en este tema, que son los menores de edad en nuestro país, pero en el ámbito de Santiago, que es el que estamos tratando ahora con la magistrada Antia Beato, que es procuradora en esa parte de niños, niñas y adolescentes. Y yo sé que hay mucha gente, a menos que no sea abogada o abogado, no maneja este tema. Magistrada, cuando nos fuimos a la pausa, yo le hice una pregunta en dos. Primero, quería saber una buena experiencia, algo que le diga, caramba, esto ha valido la pena y esto es lo que me motiva a seguir hacia adelante. Esa es una, vamos a decir que positiva o motivadora. Y otra que usted dice, wow, que le haya calado en el espíritu. Nos narre de manera breve eso. Siempre marcan los procesos, no hay un proceso que no deje a uno marcado. Y yo creo que lo más negativo del sistema es que a veces el infractor no cumpla la sanción que se le impuso. Nosotros tenemos una, ¿puedo decir debilidad? Sí. El adolescente llega de 15 años, el proceso puede durar entre que se conoce la medida cautelar y llega a la Suprema Corte de Justicia, el proceso puede durar 1 año, año y medio, 2 años. Es un tiempo mínimo. Para el conocimiento de ese imputable. De ese proceso. Se conoce la medida cautelar, en 3 meses ya hay una sentencia, se recurre en apelación. La apelación se conoce en 1 mes, ya lleva 4 meses el proceso, 5 meses, se recurre en casación, ahora la mora ha disminuido, pero antes la mora era larga. Sí, claro. Entonces el proceso regresa a Santiago, suponga en 6 meses más o 7 meses más. En ese espacio de tiempo, ese adolescente se transformó, ya no es el mismo adolescente infractor que conocimos, pero también puede cambiar de residencia y nosotros no tener la dirección que él tiene ahora para la ejecución de la sentencia. Yo creo que ese es el aspecto más negativo de todos los procesos. No lograr que la persona que ha cometido un ilícito penal no cumpla la sanción que se le impuso, aunque la sanción sea una socioeducativa, porque no siempre la sanción es privación de libertad. Okay. Entonces puede ser que esté sancionado a una sanción socioeducativa de 6 meses. Esos 6 meses le harían bien al infractor porque no dejaría el espacio a la impunidad de ese ilícito penal que cometió. La impunidad puede llevarlo a cometer un ilícito penal mucho mayor cuando sea adulto, porque no ha recibido un equilibrio entre su acción y la consecuencia de su acción. Que es parte de la pena. Sí, así es. Entonces, y positivo es cuando esa persona infractora tiene la sanción que conlleva ese ilícito penal. Pero así que yo esté contenta o triste, es el proceso que dice, no estoy feliz nunca porque es un adolescente infractor. Y cuando hay un adolescente infractor... A usted le duele... Ajá, si hay un adolescente infractor, hay un quiebre en la familia, hay una pérdida para la sociedad. Yo creo que no hay ningún momento feliz en esta tarea. ¿Cuál sería, por ejemplo, en el caso de que un menor de edad, que ya sea imputable, ¿verdad? Sí, desde los 13 hasta el día en que cumple los 18. Exacto. Si, por ejemplo, participa, qué sé yo, un ejemplo, en un atraco o algo más, en un asesinato. Un homicidio, sí. Un homicidio. ¿Cuál sería la pena máxima en un caso y el otro? Depende de la edad del infractor. Si tiene 13, por ejemplo. Hay dos momentos en la adolescencia, el mismo código lo llama, porque es un código, es un sistema, de 13 a 15, es el grupo etario, y el segundo grupo etario es entre 16
y el día en que se cumplen los 18 años, está entre ese grupo. Entonces, si está de 13 a 15, la sanción puede ser de 1 a 5 años de privación de libertad. Y si está en el grupo etario de 16 hasta el día en que cumple los 18, entonces podría ser de 1 a 8 años de privación de libertad. Y si, por ejemplo, en ese último caso que usted me menciona, o nos menciona, de 1 a 8, ya cumple la mayoría de edad, ¿sigue cumpliendo esa pena en el mismo recinto de menores? Sí, la ley 136-03 fue modificada en ese sentido, para que se llama joven adulto, luego que cumple los 18, para que un joven adulto salga del Centro de Atención Integral de Santiago hacia un centro de adultos, tiene que tener más de 24 años. Ah, ok. A veces hay excepciones en el que el comportamiento es, no asume las reglas del centro. Se ha hecho todo lo posible porque reciba lo que necesita, porque hay un programa de cumplimiento de sanción, hay un plan de ejecución de sanción que se hace individualizado para ese adolescente. Entonces se determina qué necesita, el centro le da lo que tiene a mano y a veces hasta más de lo que puede, y si el comportamiento no varía, entonces hay una posibilidad de que el juez de la ejecución de la sanción ordene el traslado del centro de atención a un centro para adultos, pero como tenemos en Santiago Rafey, que es del nuevo modelo penitenciario, entonces lo lógico es que vaya a Rafey, porque no podemos llevarlo lejos del entorno familiar, para que la familia pueda acompañarlo en el cumplimiento de la sanción. Yo no quiero entrar en esta pregunta sin antes reiterar una. Cuando yo hice la pregunta al principio de este segmento, lo que quería era que también usted me dijera si había un caso que le había marcado, porque a veces un caso es un caso, un expediente tiene un número, pero a veces el ser humano no ve números. No. En el caso de nosotros no le ponemos número, número le pone el sistema le pone la Suprema Corte de Justicia para llevar el número de proceso. Pero en el caso de la magistrada Antia Beato, ¿hay algún caso que le haya marcado, así como le hizo entrar a usted en el ámbito de lo que usted ejerce, por sus sobrinos, que le haya marcado quizá, caramba, si fuera un sobrino mío, ¿no?, que le haya marcado a usted? Es que todos marcan. Es que cuando usted ve a un adolescente entrar a la sala de audiencia por robo, violencia, violación a la ley 5088, podría ser cualquiera de su familia. Todos marcan. No hay manera de quedarse impasible con esta materia. O sea, que siempre se juega con el ámbito de la emoción. Pues claro que sí, claro que sí. Son dos familias que están dañadas. Sí. La del infractor y el de la víctima. Y si la víctima es adulta, entonces usted dice, ese tiene las herramientas para tener una salida mucho más fácil, pero si es una persona menor de edad, entonces siempre habrá un padre, una madre, un tío, el entorno y nosotros, que nos vemos afectados también. Magistrada, uno viendo, ya basado en la respuesta que usted nos ha dado y todas las experiencias que se dan, ¿qué cosas necesita el sistema hoy para mejorar? Necesitamos... seguro siempre los recursos, porque siempre eso nunca falta. Así es. Necesitamos un equipo multidisciplinario, no solo para evaluar al adolescente, el juez tiene que tener una evaluación del entorno familiar de ese adolescente y una evaluación psicológica de él, que es parte de los elementos de prueba que se usan para la sanción. No se da una sanción sin que haya una evaluación del entorno del adolescente para entender qué lo llevó a la comisión del ilícito penal y una evaluación psicológica para ver el momento mental que él estaba viviendo. Pero solo tiene ese equipo multidisciplinario, lo tiene el sistema para los jueces. Nosotros tenemos una psicóloga ahora con nosotros, pero sería importante que nosotros tuviéramos un trabajador social, porque nos permitiría comprobar que lo que nos están diciendo del entorno familiar es cierto, que la dirección existe, que ciertamente ese es su madre, ese es su padre, que no tiene arraigo. El trabajador social puede comprobar eso. Entonces yo creo que necesitaríamos eso y también eso serviría
para el cumplimiento de la sanción que se le imponga. En este momento nosotros tenemos unos procesos en el que no tenemos la ubicación de ese adolescente ni de su familia, o a veces tenemos la ubicación de la familia y la familia no tiene la ubicación de ese adolescente. Pero hay algo que posiblemente la gente se esté preguntando, pero cuando entra el sistema, lo llevan, no le toman los datos. Le tomamos los datos, pero usted me puede decir que usted vive en la calle principal. Ah, ya, corroborar eso. Ajá. Usted me puede decir que vive en la calle principal, por ejemplo, de la otra banda. Sí, ya. Cuando llegamos a la calle principal de la otra banda, no es una calle principal como usted la tiene en su cabeza. Puede ser que tenga peatonales y él vive en uno de esos peatonales, o su familia vive en uno de esos peatonales. Pero hay familias que han perdido el contacto con sus adolescentes y han cambiado de ciudad. Si nosotros tuviéramos un equipo que pudiera corroborar esa dirección e incluso ayudar a los padres, porque hay momentos en que los padres teniendo una ayuda diferente a la que ellos tienen en este momento, porque ya ellos dieron lo que tenían, no les queda más herramientas para guiar a su hijo o a su hija. Si alguien les puede ayudar, entonces quizás conseguiríamos algo diferente. Pero un trabajador social sería importantísimo para nosotros. Ya entiendo. Sí, porque que la ley no lo tiene contemplado para el Ministerio Público. Lo tiene contemplado para otras etapas del proceso, no la nuestra. Ok, ya entiendo. Entonces ahí, sí, porque estamos hablando de son particularidades que no se dan en el sistema ordinario que uno está acostumbrado de adultos. En este caso tenemos un infractor, pero un infractor que se quiere, más que lo normal, reformar y evitar que siga delinquiendo en la medida de su edad. Es que el fallo del sistema entre los 13 y los 18 no se queda ahí, porque si esa persona no, con la sanción que se le impone, no se reforma, posiblemente lo tendremos como infractor de adulto. De adulto. Entonces se replica y quizás perdamos más teniéndolo de infractor de adulto que si hacemos una inversión en él entre los 13 y el día en que cumple los 18. Ok. Magistrada, con relación al centro donde se va a cumplir una posible sanción, se ha dado informaciones en el pasado, no sé cómo será actualmente, del que se escapan menores, ese centro de privación donde van los menores de edad, donde son recluidos, hoy cuenta o consta de seguridad que pueda decirle a la sociedad si fulano o ese menor ha sido llevado ahí, tiene la seguridad de la sociedad de que estará cumpliendo. Ya no tenemos una policía, la policía tradicional siendo parte del centro. Okay. Tenemos BTP como tienen. Igual que en los centros penitenciarios normales. Así mismo. Entonces sí, ha cambiado el ambiente, las evasiones han disminuido considerablemente, ustedes no han oído ruidos en ese sentido y tienen una formación diferente porque los policías tradicionales no estaban capacitados. Pero no solo para atender a adolescentes, estaban entrenados para fuerza, porque es para contener un adulto. Entonces usted va a confrontar con un adulto. En este caso la confrontación no debe ser con el adolescente porque ya él está detenido. Y puede ser que venga de un entorno violento y la violencia no sea la respuesta porque él tiene violencia dentro de él. Entonces va a ser una medición de fuerza. Entonces sí, ha cambiado, en ese sentido ha cambiado el entorno del centro. Ok, cuando un menor de edad comete un hecho y se le colocan medidas de coerción. Sí, va desde la presentación periódica hasta la privación de libertad. Las mismas que establece el código en el 226. Así mismo, dependiendo de si tiene arraigo o no tiene arraigo y dependiendo de la gravedad del ilícito penal. Ya, se lo pregunto porque para que la gente pueda entender, que quizás se quedó con la duda, aún no siendo abogada o abogado, cuando usted hablaba del caso de que puede comenzar, llegar a la Suprema, que cuando vuelve la sanción, ya la sentencia definitiva, para conseguir la sanción contra ese menor, quizás ya no esté ubicable. Exactamente, porque no siempre está privado de libertad. Exacto. Tiene presentación periódica y se puede presentar a todas las etapas del proceso. Sí. Y cuando llega a la corte,
la Corte requiere su presencia hasta la lectura de la decisión. Ya. Cuando emana una decisión de la Corte, entonces a la Suprema no van todos, a la Suprema van los documentos, porque Sí, el sí, Ministerio sí, sí. Público tiene a alguien que les represente en Santo Domingo, en la Suprema Corte de Justicia, y si es la defensa pública que le asiste como defensor, también tiene un representante allá. No necesita asistir a su audiencia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, perdemos el contacto con él. En lo que ese proceso se obtiene la decisión, que confirma o no la decisión de la Corte, entonces perdemos el contacto con ellos. Ya. ¿Usted entiende? Algunos hasta han salido del país porque no hay manera de... Ah, sí, claro. No hay manera de poner un impedimento de salida porque no se necesitó durante el proceso. Comprendo, comprendo. Sí, es cierto. ¿Usted entiende qué usted comprende o entiende en todos los años que usted tiene dentro del Ministerio Público, viéndonos hace 20 años y ahora, en los menores de edad? ¿Están hoy delinquiendo más que hace 10 años o 15 años? Pero el delito es diferente. Los padres han variado. Hace 20 años eran unos seres humanos diferentes, ahora somos más banales. Los seres humanos hemos ido perdiendo como la esencia en el camino. Sí. Y lo que lleva a un adolescente a delinquir en este momento es una banalidad. Una confrontación porque me dijo algo que no me gustó, sin sentido la confrontación. Puede quitarle la vida a un ser humano por una discusión que usted dice, y esa es la razón que te llevó a quitarle la vida a otro ser humano. Es robo agravado porque quería algo, ese es el motivo. Uno pensaría, ¿por qué no trabajas? ¿Por qué no esperas a terminar el bachillerato? ¿Por qué dejas la escuela tan temprano? Entonces, el adolescente de ahora es un adolescente diferente. No es que los delitos son, la tipificación del delito sea diferente, porque sigue siendo robo, sigue siendo homicidio, pero es la persona, la esencia de la persona es diferente. Es una actitud banal frente a la sociedad, pero él está replicando lo que le estamos dando. Le estamos diciendo que no debe trabajar, que no debe esforzarse, que hay gente que consigue lo que tiene sin mucho esfuerzo. Claro, entonces le estamos vendiendo un futuro en el que él no tiene que hacer mucho esfuerzo, que lo puede conseguir fácil. Entonces nosotros estamos perdiendo a nuestros adolescentes porque nosotros, los que estamos llamados a guiarle, estamos teniendo también una conducta muy banal. Y la conducta de los padres, la actitud, porque como usted lo mencionaba al principio, hace 15, 20 años, usted que ha trabajado desde ese momento, ¿cuál era la manera de responder de un padre o una madre que veía a su hijo en un tribunal? Siempre, a siempre acompañándole. Ahora tenemos padres que dicen, me cansé, no voy más, no me citen más, no voy. Entonces, en la medida en que no tiene el acompañamiento de un miembro de la familia, tenemos menos posibilidades de que ese adolescente retorne a la sociedad con un cambio positivo en su comportamiento. Si va alguien de la familia, un tío, la abuela, un primo, algún adulto de la familia, influye en que ese adolescente sepa que tiene un arraigo. Tenemos muy pocos adolescentes que están en el bachillerato. La mayoría de ellos se quedaron en cursos de primaria, lo que le dice a usted que desertaron de la escuela a muy temprana edad. O están insertos en el trabajo a muy temprana edad. Entonces, eso también influye en el comportamiento de ese adolescente. Tiene una edad de adolescente, pero en su cabeza, él cree que es un adulto. Cree que es un adulto. Y no es un adulto. Sigue siendo un adolescente. Para ir finalizando, usted, si volviera a nacer, ¿fuera Ministerio Público? Es posible que sí. No he pensado en ser algo diferente, o mejor dicho, no he hecho como ese análisis, no. O mejor dicho, ¿se ha arrepentido de haber asumido la postura de Ministerio Público? No, para nada. Okay. No, para nada. Okay. Y finalmente, ¿qué mueve cada mañana a Antia Beato a hacer su trabajo?
entender que estoy dando lo mejor de mí. No digas más porque lo va a dañar. Gracias, maestrada. A la orden. Bueno, señores, el tiempo siempre es corto para conversaciones interesantes, conversaciones que uno pueda aprender. Yo espero que ustedes, a aquellos que nos han sintonizado desde el inicio y a quienes lo hicieron ya en la segunda parte, que puedan mirar este aspecto de los menores de edad en nuestra sociedad, que no releguemos, que no señalemos, sin antes ver ese dedo que está señalando nosotros, el Estado, si estamos haciendo el trabajo que corresponde para evitar que menores de edad puedan delinquir de la manera quizás de manera fácil o de manera como una respuesta, porque es la única que le han dejado. Yo creo que son temas que tenemos que analizar y que queden en reflexión para cada uno de ustedes en esta noche. Así que vamos a la pausa.